metodología de cambio y transformación en la selección. Llevamos ya pues, más de 3 años cambiando y bueno, nos hemos atrevido a basar todo nuestro modelo más en la capacidad que no en el mérito, y ahora me explicaré por qué, sin olvidarlo, evidentemente. Y la idea de hoy es poderos explicar pues, cómo nos está funcionando, básicamente. Para nosotros la clave de una buena selección a día de hoy, en el año que estamos, 2021, casi 2022, está en poder seleccionar evaluando la capacidad de las personas. Hemos tenido diferentes procesos selectivos en los que personas que incluso les hemos hecho un test de inteligencia, han pasado un buen test de inteligencia, han pasado una prueba teórica, nos olvidamos de evaluar la prueba de competencias y luego nos encontramos que en el día a día esa persona tiene una gran capacidad de retener, pero es incapaz de tomar una sola decisión, es capaz de escribir un informe de 200 páginas, pero no aterriza ninguna propuesta o propuestas de salida, o sencillamente se bloquea, ¿no? Ahí están las capacidades, las habilidades de cada persona. Entonces, nosotros teníamos claro que necesitábamos hacer una apuesta clara por la capacidad, entendiendo que la palabra mérito conlleva a la vez el hecho de que tú le sumas al esfuerzo la inteligencia, es decir, es mérito y capacidad, no mérito solo. Porque el mérito solo nos da personas que pueden tener mucha formación o incluso años de experiencia, pero pueden ser unas personas que a nivel profesional pues sean personas con, por debajo de la media de lo que nosotros necesitaríamos para la organización. Entonces, ¿cómo hemos hecho eso? ¿Cómo hemos empezado a transformar esta idea de que con el mérito solo no vamos a ningún sitio? A ningún sitio. Y lo estamos sufriendo mucho en las organizaciones si solo seleccionamos por mérito. La experiencia sola no es suficiente, es un plus normalmente, pero no es suficiente. Igual que tampoco lo es solo la formación. ¿Cómo hacemos eso? Nosotros entendemos, y así lo hemos hecho, que cualquier proceso de selección, sobre todo cuando estamos seleccionando grupos A, es decir, somos organizaciones que prestamos servicios y garantizamos derechos. Eso requiere técnicos y técnicas no solo muy cualificadas, sino con unas habilidades y unas aptitudes testadas que permitan solucionar problemas extremadamente complejos, diversos y que se están moviendo cada día una barbaridad. Entonces, nuestra idea es, vamos a evaluar siempre la capacidad y vamos a intentar ir dejando todo lo que es las pruebas teóricas o las valoraciones de méritos, especialmente cuando estamos dando las primeras oportunidades a las personas. Otra de las cosas que hemos hecho y que nos ha costado bastante debate interno en la organización, nuestra organización son casi 1.700 personas de estructura, es una organización grande, lo que hemos hecho es debatir con las jefaturas que las reglas del juego no puede ser que cuando tú estás dando entrada primeras oportunidades a las personas para llegar a tu organización, nos estén haciendo pruebas o quieran hacer pruebas para seleccionar seniors o jefes de proyecto. Para nosotros eso es romper las reglas. ¿Por qué? Porque los puestos base, los puestos de entrada tienen que ser puestos que permitan a personas que están bien formadas, pero que también tienen las aptitudes, entrar, empezar a aprender y ganar esa experiencia que te pueda llevar luego a un puesto de carrera. Estamos haciendo pruebas, o se están haciendo pruebas de selección, que por eso, mi teoría es que por eso se suspende tanto, que van a buscar seniors y jefes de proyecto, pero eso no son las reglas del juego. Las reglas del juego es que tenemos que seleccionar de entrada, la puerta de entrada son puestos base. Pero como estamos tan apurados y hay un relevo generacional, hacemos pruebas para seleccionar seniors y jefes de proyecto, y ahí hay un gap en las pruebas tremendo. Entonces nosotros lo que hicimos es plantear de decir, bueno, vamos a crear un modelo en el que las bolsas de trabajo no tengan en cuenta los méritos y hagan una apuesta porque las personas que vengan tengan los ingredientes que deben de tener para poder afrontar y aprender
Y después, evidentemente, cuando hagamos oferta pública, ahí hay unas reglas que tenemos que garantizar. La prueba teórica tiene que estar porque es por ley, digamos, pero nosotros lo que vamos a hacer es darle más peso a la prueba práctica y a la prueba competencial. Todas nuestras oposiciones tienen prueba competencial, ahora os explicaré cómo lo estamos haciendo y nos está yendo bastante bien. No hay una panacea, no hay aquello que digas, wow, ahora todo es un milagro, pero nos está yendo bastante bien y al menos estamos cambiando cosas importantes. Como ya este apartado, nosotros partimos de la base de que en nuestra normativa básica ya nos dice, cuando dice pruebas por aptitudes o habilidades, está hablando de competencias. Por lo tanto, podemos evaluar por competencias. ¿Qué quiere decir eso? Y me voy a... La idea era, vamos a dejar de darle vueltas a las cosas y vamos a ir probando. Que cada proceso selectivo que hagamos sea un paso, un pequeño cambio. A veces uno pequeño, otro mediano o uno grande, da igual. Pero que de cada proceso aprendamos. Vamos a aprender de cada proceso y en cada proceso vamos a cambiar cosas. ¿Nuestra hoja de ruta cuál fue? La primera, una de las cosas que nos está funcionando mejor es que los equipos de recursos humanos tienen que ser multidisciplinares. Nosotros ahora tenemos un equipo técnico donde psicólogos, juristas, politólogos, incluso tenemos pedagogos en los equipos, es decir, trabajan conjuntamente para hacer posible esta selección. Este trabajo en donde hay equipos multidisciplinares cambia la visión de las cosas y hace que cosas que a lo mejor desde una visión muy jurídica den como un poco de miedo a hacer el salto, entre todos se aterrizan, se bajan, tienen fundamento jurídico y las podamos hacer. Ese fue nuestro primer gran paso, cambiar el equipo, pasar de un equipo únicamente jurídico a nivel técnico a un equipo multidisciplinar, un salto cuántico, eso nos funciona muy bien. Segundo paso, que las competencias tengan un papel creciente en cada proceso. Depende de si es de oferta pública o de si es de bolsa de trabajo, pero en casi todos los procesos que estamos haciendo hay una evaluación competencial, ya sea en la prueba práctica, con un test de competencias y luego con una entrevista competencial o con todo a la vez. Le hemos dado el doble de peso a las pruebas prácticas que a las pruebas teóricas, pero el doble. Y luego hemos incorporado las pruebas competenciales dentro de las oposiciones. Y hemos inventado por pura supervivencia un proceso de bolsa de trabajo que, ya os he dicho antes, luego os lo explicaré, que en el mismo día las personas hacen un test de inteligencia, una prueba de redacción, porque las personas tienen que saber escribir mínimamente un informe, una memoria, un correo electrónico. Esto que parece tan obvio, os diré que sorprendentemente muchísimas personas suspenden esta prueba de redacción, que es algo muy básico. Es decir, pruebas diferentes para poder dar entrada a personas que sean su primera oportunidad. Ese es el modelo del 4, ¿no? Ahora iré pasito por paso. Una vez tenemos el equipo multidisciplinar, lo que hemos hecho es que cada puesto de trabajo, absolutamente cada puesto de trabajo, tiene su definición de perfil competencial. No estoy inventando nada, eso está súper inventado. Pero nosotros hasta ese momento no utilizábamos este modelo. Cada puesto tiene su perfil competencial y dentro de las competencias diferentes niveles. El máximo es hasta el nivel 4, para que os pongáis. Entonces, cada puesto tiene su ficha de trabajo con sus pensiones y su perfil competencial. Ergo, cada convocatoria, cada base tiene en las bases las funciones y las competencias. En todas las bases tenemos las competencias y en las pruebas que son de oferta pública, las competencias se evalúan en la prueba práctica y luego se evalúan dentro de la fase de oposición con un test competencial más una entrevista competencial que la complementa, ¿vale? Entonces, fijaros que cuando decimos competencias, acabamos de seleccionar al interventor, en este caso hablo en masculino porque ha acabado ganando un interventor, hemos hecho una prueba competencial para el interventor. El interventor, que en este caso nuestra organización es por libre designación, la convocatoria, si la vais a buscar a nuestra página web, evidentemente por libre designación
estaban definidas las funciones, el perfil competencial hizo un test competencial y una entrevista competencial de encaje al perfil. Y así hemos seleccionado también al interventor. ¿Por qué? Porque es que hay que seleccionar, sobre todo, al menos si hay que empezar, a las figuras más claves de una organización. Las jefaturas, intervención, secretaría, todas estas piezas que son claves, necesitamos que tengan buenos perfiles competenciales, porque si no los tienen, pueden bloquear a la organización. Entonces, aquí os ponía el ejemplo de cómo estaba puesto el puesto de interventor. Veis que, por ejemplo, la búsqueda de soluciones está al nivel máximo, porque como no tenga esa competencia a un nivel máximo, nos mata, porque todo pasa por intervención casi. Entonces, tiene que tener esa visión. Evidentemente, ¿qué tiene un 4? El dominio profesional. Cuando se dice que por competencias estamos abandonando la memoria, todo el aprendizaje que tenemos inculcado como el aprender empollando, ¿no? El dominio profesional es un plus, porque tú para dominar los conocimientos de ese puesto no solo tienes que retenerlos, tienes que saberlos aplicar. Entonces, lo que es un plus va más allá. Lo que evaluamos no es que tengas esos conocimientos, es que los sepas aplicar y nos sepas dar soluciones. ¿Vale? Entonces, fijaros que, por ejemplo, pues tenía un nivel 3 en comunicación, lógicamente tiene que tener unas habilidades de comunicarse con toda la organización. La organización del trabajo está a un nivel 2, eso no quiere decir que sea menos importante, pero el nivel 2 es suficiente, ¿vale? Entonces, dirección de personas un nivel 2 y la toma de decisiones un nivel 3. Esta definición de los puestos la vamos haciendo con el equipo de selección que os he dicho, que os he explicado antes, que está formado por diferentes perfiles. Entonces, ¿cómo hacemos en los procesos de oferta pública? Innovaciones que hemos ido haciendo, que os digo que algunas son pequeñas y otras medianas, pero que al final nosotros creemos que el movimiento se demuestra andando. Entonces hay que ir haciendo. Nosotros no queríamos seguir haciendo pruebas miméticas, memorísticas, que te llevan a tener unos problemas grandes, porque acabas seleccionando personas con gran capacidad memorística y a veces muy pocos recursos de hacer, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, en oferta pública, ¿qué hemos hecho? Pues el temario general lo hemos adaptado muchísimo a las necesidades de cada puesto. Es decir, cada vez que hacemos un temario y vamos mejorando en cada uno, ya no es el cortar, pegar y le pongo cualquier cosa, no. ¿Ese puesto qué hace? Vale, pues entonces, si tengo que ponerle a un trabajador social y a un educador social, ¿qué temario general tiene sentido que le ponga para lo que va a necesitar hacer? ¿Procedimiento administrativo tiene que saber? Sí, tiene que saber, claro, porque tendrá que hacer toda una serie de... Una parte de su trabajo funcionará y deberá saber de ese procedimiento administrativo. Por lo tanto, le pongo procedimiento administrativo, claro que sí, pero no todo. Y no en un tema que sea el tema, la ley de procedimiento administrativo, que en un tema caben 200 temas. No, aterrizo el tema, lo bajo y además, no solo eso, aprovechando que la Escuela de Administración de Cataluña había publicado toda una serie de temas organizados muy didácticamente, en el temario general, en oferta pública, ya directamente les ponemos el link de lo que queremos que estudien. ¿Por qué? Porque eso nos da doble facilidad. Una, intentamos que la gente no tenga que pagarse una academia para poder presentarse, con lo cual, si le doy el temario general, lo que quiero que se estudie con links de material que está colgado ya en diferentes plataformas, escogemos qué material queremos que se estudien y les decimos, la prueba de temario general va a ser sobre la información que te estoy dando en ese link. Y hacemos un test, ahí sí, un test. Pero sobre eso, el resultado de esta pequeña transformación ha sido que las personas se presentan a esta prueba mucho más tranquilas porque les hemos acotado sobre lo que va a versar la prueba. Y eso le da mucho más tranquilidad al tribunal porque le permite centrarse en lo que va a ser la madre del cordero, que es la prueba práctica, que es donde la persona se va a ganar, digamos, la vida, ¿no? En las funciones específicas, no en las generales. Entonces, bueno, estamos acotando mucho los temarios, trabajando mucho el temario para que el temario cada vez esté más aterrizado a los puestos y hacemos el ejercicio de pedirles a los expertos de cada materia de la organización
que piensen en lógica de cómo podremos hacer una prueba práctica sobre ese temario. Porque lo que queremos es que les preguntamos, oye, ¿tú cómo ves esa prueba, la prueba práctica, ¿tú cómo te la imaginas? Pues yo haría esto, haría... Entonces, sobre lo que nos van diciendo, cómo se puede imaginar esa prueba práctica, es cómo empezamos a organizar el temario, para que el temario, por ejemplo, diga pues que un tema puede ser la elaboración de informes de... cualquier informe X que tenga que hacer un trabajador social, ¿no? En ese caso, ¿por qué? Porque la información que le estoy dando es que me interesa que sepas cómo hacer ese informe, qué contenido debe tener, cómo se debe resolver, ¿no? Entonces, si os fijáis, nosotros lo que hemos hecho es darle más puntuación a la fase de oposición. Ahora nos estamos moviendo con 80 puntos. Pedimos los 40, por ejemplo, estoy poniendo ejemplos, 40 para superar, pero mirar cómo los repartimos. La prueba teórica, que para nosotros no es clave, le damos 20 puntos y la hacemos no eliminatoria. ¿Por qué? Porque a mí me interesa, sobre todo como organización, que la gente domine mucho más la prueba de temario específico. Con lo cual, la prueba de temario específico, que es la prueba práctica, esa sí la hacemos eliminatoria y le damos el doble de puntuación, 40. En estos 40 puntos incluimos que, y ahora veremos cómo en la siguiente diapositiva veréis cómo lo hacemos, ya decimos que la prueba práctica también evaluamos competencias, porque la idea es que las competencias se evalúen en dos pruebas como mínimo, la práctica y la entrevista, y el test, ¿vale? Entonces, y por último, hemos incorporado a todas las oposiciones de un determinado nivel la prueba competencial. ¿Qué es la prueba competencial? Pues las personas cuando vienen a hacer la prueba práctica, el mismo día hacen un test de competencias que solo se corregirá si aprueban la prueba práctica, pero ese test luego nos sirve para poder hacer la entrevista competencial. Entre test y entrevista competencial sumamos puntuaciones y les da una puntuación, en este caso, por ejemplo, de 20 puntos. Si veis, la prueba práctica más la competencial le están sumando 60 sobre 80. Le estoy dando la vuelta completamente. La competencial no la he hecho eliminatoria. Podía haberla hecho porque está dentro de la fase de oposición y la norma lo permite. Pero para no hacer un salto tan grande, y como además este modelo se negoció con la parte social y se negoció bien, y tengo que decir constructivamente, porque yo creo que todo el mundo tiene ganas de que esto empiece a cambiar, la hicimos no eliminatoria. A la práctica, si veis, si tú das 20 puntos en una prueba competencial sobre 80, al final el que tenga un perfil competencial que se ajusta poco a lo que se está buscando, va a tener difícil poder ganar esa oposición. ¿Vale? Entonces, ¿cómo planteamos que la prueba... Vale. ¿Cómo planteamos la prueba práctica? Pues para que veáis un poco, os he puesto algún ejemplo de cómo redactamos las bases y ya le decimos a la persona. En la prueba práctica, os he puesto dos ejemplos, ¿no? Esta, por ejemplo, es de agente de policía, pero fijaros que dice, en este ejercicio práctico se evaluará la capacidad de observar y captar la información, la sistemática y el orden en el planteamiento, la formulación de conclusiones. Es decir, ya les decimos qué competencias vamos a evaluar en la prueba práctica. Me interesa ir al segundo ejercicio porque en el segundo veréis que a los técnicos estamos incorporando que siempre, siempre, siempre dentro de uno de los dos ejercicios que forman parte del ejercicio práctico haya unos puntos que se dan por el criterio B que estáis viendo en la transparencia, que es el criterio de redacción. Es decir, cualquier ejercicio de prueba práctica, si comporta hacer un informe o un análisis de unos datos que te estoy dando, te estoy diciendo que te voy a dar sobre la puntuación que te estoy dando, una es criterio de contenido, que es el que puntúa más, pero luego hay el criterio de redacción. ¿Cómo? Y también les explico cómo el criterio de redacción va a dar o no esos puntos. Esos puntos se dan solo si la persona llega a unos mínimos de puntuación en el criterio de contenido. Con lo cual, estoy favoreciendo que el que tiene mejor criterio en contenido más una buena redacción tenga un plus, ¿vale? Y esto os sorprenderíais de cómo se han ido perdiendo las habilidades de redactar. Es decir,
en una prueba donde se presentaron más de 1000 personas, un 30% nos cayó, todo del grupo A, estoy hablando, nos cayó un 30% por no saber hacer una redacción de media página con criterios de estructuración, mínima explicación, increíble, pero verdad. Pues ese criterio lo estamos evaluando también. Otra cosa que hemos introducido es que las personas que superen la primera prueba de la oposición ya quedan en bolsa. ¿Por qué? Porque las bolsas son para dar primeras oportunidades, con lo cual no necesito que llegues al final. La gente que llega al final ya está trabajando porque ya tiene la experiencia, con lo cual si no les ofreces vacante no van a venir, pero en cambio gente que a lo mejor se está preparando, no ha sido capaz de pasar la prueba práctica, pero te ha pasado la primera, ya queda en bolsa. Es gente que tiene ganas de venir a la administración. Démosle la oportunidad de poder aterrizar. Por último, las bolsas. Fijaros, en bolsas nosotros hicimos de un gran problema una gran oportunidad. No tenemos casi bolsas, no nos da la vida para hacer tantos procesos selectivos. Lo que hemos hecho es negociar un nuevo sistema de bolsas en el que en una única convocatoria se convocan todos los puestos de un mismo grupo. En este caso convocamos todos los puestos de grupo A1 y A2. Sin temarios, porque son bolsas y queremos atraer a la gente con los temarios es que ver esos 90 temas huyen, porque es como lo consideran como una pérdida de tiempo, no te viene. Entonces, sin temarios y evaluando en un solo día un test, un psicotécnico aptitudinal de inteligencia que era supera, no supera, una prueba competencial, test más el test se hacía ese día, la entrevista venía por tramos, y una prueba de redacción sencilla, como os decía, de un tema genérico donde todo el mundo pudiera escribir. Para que os pongo como ejemplo que uno de los temas era el impacto de los patinetes y de los segways y todas estas nuevas herramientas de movilidad en las ciudades. Así de abierto, porque lo que queríamos es que la gente redactara media página, ¿vale? Fijaros, en esta convocatoria organizamos todo el mundo iba dividido en 4 familias, la familia de las ciencias sociales, la tecnológica, la que es más de ciencias y luego hicimos una de profesores porque nosotros tenemos 3 centros, 2 de música y 1 artístico y las competencias y lo que había que evaluar era diferente, por lo tanto tú ponías en qué familia te presentabas y en función de tu titulación luego, una vez superadas las pruebas, te ordenaba y te iba llamando para hacer la entrevista. Muy importante, los periodos de pruebas, tanto en la fase de oposición, en los de concurso, en los de oferta pública como en las bolsas, hemos hecho del periodo de pruebas 6 meses un pilar. Y hay personas que están saliendo por no superar ese periodo de prueba, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ningún proceso selectivo te da una fiabilidad de un 100%, con lo cual esos 6 meses para los grupos A es fundamental para que si alguna persona que haya entrado por ese filtro pues acaba no ajustándose, ya pues finalice. Fijaros, no tengo más tiempo, os enseñaré los resultados. Toda la comunicación de estos procesos de bolsa, ahora estamos con los grupos C1, porque ya lo hemos terminado, se ha hecho por redes sociales. Se ha hecho yendo con otro lenguaje, evidentemente publicando donde toca, con el lenguaje que toca, en las herramientas que toca, pero toda la comunicación con otros lenguajes. Resultados. En un solo proceso, de grupo A, equivale a día de hoy a más de 50 procesos selectivos que hubiera sido imposible poder hacer porque no teníamos capacidad de hacer 50 bolsas más oferta pública. Imposible. En un solo proceso, que tiene un coste, lógicamente, meter a todas, se presentaron 2000 personas, organiza eso, luego las entrevistas competenciales tienen su coste en horas, pero la selección es una inversión. Las personas que lleguen han de poder quedarse, con lo cual necesitamos invertir para equivocarnos lo mínimo posible. A día de hoy tenemos 113 titulaciones disponibles en bolsa. Os he puesto el cuadro, no sé si se ve mucho o no, porque está muy pequeñito, pero esa lista son
Cuando veáis la presentación, la lista es de todos los puestos de trabajo diferentes, cada línea es cada uno de los puestos de trabajo que hemos incorporado. Hemos incorporado nuevos puestos que no teníamos. Un community manager, una community manager que no teníamos. Gente para protección de datos. Todo el tema de la seguridad de sistemas. Titulaciones que ni habíamos olido por aquí han entrado. Han entrado y hemos podido empezar a captar estas personas. Con lo cual, bueno, estamos contentos de cómo está funcionando. Tiene sus contras, lógicamente, pero nos está sirviendo para, por lo menos, poder tener estas dos velocidades. Lo dejo aquí porque solo teníamos 20 minutos. Sí.